aroma a pinos y tierra húmeda le dio la bienvenida a Miguel nada más apearse de la pick-up de Bruno. La naturaleza no era lo suyo. Detestaba el senderismo y no habría sabido distinguir una hiedra venenosa de una hoja de arce, ni aunque su vida dependiera de ello. Y, sin embargo, allí estaba, en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, arrastrando el equipo a través del suelo pedregoso. Lo soltó en el claro que Bruno había marcado. Un giro completo solo le mostró árboles en todas direcciones. Incluso el camino por el que habían llegado parecía haberse esfumado entre la maleza. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal y notó un hormigueo en la piel. Algo no iba bien, pero no quería decir nada. Bruno, Tony y Ana estaban por el bosque, recogiendo leña y cavando un agujero para cagar. Su única misión era montar las tiendas. Otra cosa que se le daba como a un toro tocar el violín. Con la lista de inconvenientes tachada hasta el último, Miguel resopló, clavando la mirada en la lona fucsia y los postes esparcidos por el suelo. Ana había dicho con una sonrisa burlona que la tienda de ella sería la más fácil. Pero él no se lo creía ni por un segundo. Cuerdas, piquetas y toldos lo miraban fijamente, como desafiándolo, mientras él intentaba, sin éxito, organizar el material de una manera que le diera una pista. Estaban en una zona muerta, así que el móvil era un pisapapeles caro. No había tutoriales que lo sacaran del apuro. La frustración lo empapó como un sudor frío, maldiciendo cada milímetro de la maldita tienda de Ana. A lo lejos, sonó un crujido de hojas secas. Giró la cabeza hacia el ruido. Juraría haber visto algo. No. Sentido algo observándolo desde la espesura. Sabía cómo terminaba esa película. Y él no tenía la más mínima intención de ir a investigar como un idiota. En su lugar, trotó de vuelta al coche de Bruno y se encerró dentro, con su propio reflejo de cobarde mirándole desde el retrovisor. No podía quedarse ahí. Volverían y Ana tendría la razón. Era un inútil en el medio natural. Miguel se había colado en este viaje como parte de una apuesta amistosa, pero cargada de veneno, después de soltarle unos minutos humillando sus conocimientos de mecánica. La muy imbécil no distinguía un gato de una llave de ruedas. El pique los había llevado hasta allí. Él, en el monte, para demostrar que un mecánico podía aguantar una semana de camping y una subida a la cima. Respiró hondo. Se insultó frente al espejo y salió otra vez del coche. Su mente le estaba jugando una mala pasada, y no iba a permitir que lo humillara. Una vez logró apartar de su cabeza su desprecio por el bosque. Pudo concentrarse y, contra todo pronóstico, montó la tienda de Ana. No fue tan fácil como ella decía, pero lo consiguió. Usándola como modelo, logró levantar las otras dos para cuando el resto regresó al campamento. Tony fue el primero, empapado y arrastrando la pala llena de fango. Al parecer, una zambullida rápida en el lago cercano era necesaria después de cavar el hoyo para los excrementos. La temperatura caía en picado, pero a él le daba igual. Se quitó la ropa mojada y la lanzó sobre la caja de la pick-up. Iba en calzoncillos cuando Ana y Bruno regresaron, tirando de una lona pesada, cargada con mucho más que leña. Los troncos parecían pesados. Ambos tenían cara de estar reventados. Miguel volvió a mirar hacia los árboles, preguntándose por aquella sensación de amenaza inminente. No podía hacer nada para calmar sus nervios. Quería decir algo, especialmente sobre el ruido que había oído antes, pero se repitió a sí mismo que eran ruidos del bosque, que era normal, tras unas cuantas respiraciones profundas para serenarse.
Cogió sus cosas del coche. Lo único que Miguel había traído eran unas mudas y un saco de dormir de plumas. Les había dicho que, si iba a vivir de forma rudimentaria, se comprometería por completo. Se rieron de él, advirtiéndole sobre osos, lobos y otras alimañas que podrían devorarlo mientras dormía. Él se limitó a reír. Su intención real era dormir junto a una hoguera crepitante que ahuyentara a cualquier bestia. En el peor de los casos, se metería en el coche y se estiraría en el asiento trasero. Pero eso no les contó. El frío se intensificaba mientras reían y charlaban alrededor de la fogata. Miguel estaba casi disfrutando cuando Tony sacó un buen moonshine de la vieja escuela. Las cosas se pusieron interesantes. Uno por uno, fueron revelando su mayor miedo. La misión del siguiente era inventarse una historia de miedo cutre utilizando esa fobia. Todo era diversión inofensiva, con historias patéticas, hasta que le llegó el turno a Miguel. Para dejar en evidencia a Ana, soltó las plumas. Las caras de todos lo hicieron sonreír, justo antes de que estallaran en carcajadas. Pero Ana no lo encontró gracioso. Decidió que iba a hacerle pagar por su absurda respuesta con lo que ella pensó que sería un cuento que le helaría la sangre. Pequeño Johnny Tulip vivía en una granja con sus padres. Cada mañana hacía sus tareas como cualquier buen chico, con la luna del cazador acercándose en unos días. Los animales estaban inquietos. Los cerdos gruñían más fuerte. Los caballos piafaban en sus establos y las gallinas cacareaban con una ferocidad que él nunca había visto. Algo era distinto, pero Johnny no podía precisar el qué. La luna del cazador, según las viejas historias que sus padres le contaban, tenía grandes poderes. Advertía de transformaciones poderosas traídas por el orbe nocturno. Así que Johnny prestaba mucha atención a lo que ocurría en la granja cuando llegaba. La mañana de la luna del cazador fue normal hasta que Johnny llegó al gallinero. Las gallinas habían dejado de cacarear. Reinaba un silencio inquietante que no le gustó nada y le hizo el vello de los brazos. Abriendo la verja, entró con un saco de pienso en la mano. Lanzó un puñado al suelo, esperando que sus gallinas salieran a picotear. Pero no hubo nada. La puerta no estaba abierta. No había señal de que algo hubiera entrado o salido. Mientras Johnny se acercaba sigilosamente a la pequeña entrada del gallinero, se preguntó qué vería si echaba un vistazo dentro. Lo único que el pequeño Johnny subestimó fue lo pequeña que era la entrada. Con el saco de pienso aún en sus manos y el corazón martilleándole el pecho, se metió a medias en el gallinero. Miró de lado a lado. No había nada. Ni una gallina a la vista. Fue cuando intentó salir cuando surgió el verdadero problema. Estaba atrapado. Algo le rozó la pierna, pero no podía ver qué era. Sacudiendo el pie, intentó desesperadamente alejar lo que fuera que estuviera cerca mientras forcejeaba para liberarse. No cedía. Lo que empezó como un leve roce se convirtió en algo duro y afilado que se le clavó en la pantorrilla. El pequeño Johnny gritó pidiendo ayuda, presa del pánico y el llanto. No fue hasta que oyó el estampido de la escopeta de su padre que el dolor remitió y algo grande golpeó el gallinero. Cuando Johnny soltó el saco de pienso, pudo liberarse, solo para ver que su padre había matado a la gallina más grande que habían visto jamás. Era más grande que su cuerpo de 10 años y su pico estaba cubierto de su sangre y la de las otras gallinas. Nadie pudo explicar cómo o por qué. La gallina fue descuartizada y servida a los cerdos en los días siguientes. Johnny observó a los cerdos para ver si crecían más de lo normal. Pero no. Lo único que cambió fue el tamaño de las vendas en su pierna. La piel parecía bullir alrededor de la mordedura y, con el tiempo, aunque cicatrizó, hubo un cambio en Johnny, y él podía sentirlo.
para la siguiente luna del cazador. Su pierna empezó a palpitar. Gritaba de dolor, pero cada vez que sus padres acudían, el dolor se calmaba y él les sonreía. Buscando su atención, se volvió agotador para ellos dejarlo todo por sus quejas. Un día, un dolor punzante le atravesó la pierna y se extendió por su espalda, quitándose la ropa. Johnny vio que todo su cuerpo estaba rosa y rojo. Sus poros se habían agrandado y empezaban a asomarse pequeños pelos a través de su piel. Cuando gritó a sus padres, les dijo que le estaban saliendo plumas. Se rieron de él, diciéndole que solo estaba cansado. Pero cuando los padres de Johnny despertaron a la mañana siguiente, él había desaparecido de su cama. Registraron toda la granja hasta encontrar un reguero de plumas que llevaba al desván. No estaba allí, así que salieron corriendo, justo a tiempo para ver a Johnny de pie en el caballete del tejado. Ana tomó aire antes de contar el final de su historia en forma de cancioncilla. Pequeño Johnny Tulip, que mentir solía. Plumas le salieron y volar creía. Y antes de que lo supieras, quiso demostrarlo, saltando del tejado para reventarse en el suelo. Miguel no sabía qué era más patético, su fobia falsa o la historia horrible que Ana acababa de contar. Se rieron todos y finalmente se durmieron cuando se les pasó la borrachera. Despertó con un frío que calaba los huesos. La hoguera estaba muerta. Sus ojos se esforzaron por enfocar. Tenía la garganta seca y, al buscar su mochila a tientas, no encontró nada, solo tierra y hierba a su alrededor. Al salir del saco de dormir, no fue hasta que se puso de pie que se dio cuenta. Las tiendas habían desaparecido. Miró a su alrededor. El coche de Bruno también había desaparecido. Gritó sus nombres, pero nadie respondió. Al principio se rió, pensando en su patético intento de hacerle creer que lo habían abandonado. Pero cuando nadie salió de entre los árboles, el pánico lo engulfió. ¡Bam! ¡Bum! ¡Bum! El latido constante de su pulso en los oídos ahogó los ruidos de la noche y, por alguna razón incomprensible, la estúpida historia de Ana se le había quedado grabada. Notaba un hormigueo justo bajo la piel que lo enloquecía, mientras caminaba en círculos, perdido entre los árboles, gritando continuamente a sus amigos. El sudor le corría por las sienes, hasta se le formaron lágrimas. Conteniéndolas, siguió chillando hasta que la garganta le ardió. No había rastro de nadie. Consiguió, no sabe cómo, volver al campamento, pero lo único que vio fue su saco de dormir. No podía pensar, no sabía a dónde ir. La temperatura bajaba y, de repente, su verdadero miedo se apoderó de él. Estaba completamente solo. Cayó de rodillas, abrazándose las rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, intentando calmar los nervios. Quería relajarse, apartar la mente de su paranoia por morir solo en el bosque. Pero su cuerpo no dejaba de temblar y su piel no dejaba de picar, retorciéndose dentro de la ropa. Miguel no supo cuánto tiempo llevaba allí sentado cuando el sonido del motor de la pickup de Bruno rompió el silencio. Apareciendo de nuevo en el claro, alzó la vista, con los ojos inyectados en sangre y llenos de un dolor visceral. Vio a sus 3 amigos bajar del vehículo. Riendo y cubiertos de tierra, les gritó preguntándoles dónde cojones se habían metido. Tirándose del pelo, a punto de arrancárselo de cuajo, Ana se burló de él preguntándole si se asustó el niñito. Su burla no hizo nada por calmarlo. Él los inundó con cada palabrota que conocía. No fue hasta que terminó su diatriba que Bruno se acercó y le dio una palmada en el hombro.
Lo giró para mostrarle su saco de dormir. Dentro, en el bolsillo de la almohada, asomaba un trozo de papel. Se habían ido de caminata y solo volvían a ver si se había despertado y quería unirse. Intentaron despertarlo, pero era imposible. Miguel no les creyó, pero después de que se calmó, lo dejó correr. Pero algo, sin duda, era distinto. Miguel no podía quitarse de la cabeza los oscuros pensamientos de rabia y fatalidad, incluso cuando sonreía ante sus bromas y los seguía por el sendero. Ana no podía dejarlo estar. ¿Cómo lo encontramos? Acurrucado como una cría. Esa era su palabra favorita mientras repetía la historia una y otra vez. Bruno y Tony soltaban risitas. Antes de decirle que lo dejara ya. Están compinchados, pensó él para sus adentros, con la piel aún escociéndole. Caminaba junto a Tony mientras Bruno y Ana lideraban la marcha. No seguían un sendero marcado, pero Bruno había estado marcando árboles para encontrar el camino de vuelta. El picor empeoraba. Bromeó diciendo que le estaban saliendo plumas. Pero se rieron y Ana desvió la conversación de nuevo hacia su miedo a la soledad. No podía dejarlo pasar. Miguel tomó una decisión. Él tampoco lo dejaría pasar. Llegaron a la base de un acantilado escarpado. La escalada no era lo suyo, pero les había dicho que haría todo lo que hicieran ellos. Solo había escalado un par de veces, pero esto sería fácil entre los cuatro. Las cuerdas eran robustas, preparadas para la tarea. Bruno tomó la delantera, con Tony Close detrás. Ana eligió cerrar la marcha. Ya que Miguel no tenía experiencia, contaron los minutos mientras cada uno ascendía por la pared. Cuanto más alto llegaban, más frío era el aire. Miguel no tenía miedo a las alturas, pero tampoco le hacía gracia caerse. Hizo lo que pudo, siguiendo a los otros, agarrando pequeños nichos en la roca, intentando mantenerse estable. Trozos de piedra se desprendían y caían, y Ana le gritaba que tuviera cuidado. Soltó una última puya sobre su miedo a la soledad, y fue la gota que colmó el vaso. La siguiente roca que Miguel agarró estaba lo suficientemente suelta como para poder arrancarla de la pared. La desprendió, fingiendo un traspié, y la estampó contra la cabeza de Ana con toda su fuerza, dejándola inconsciente. Bruno y Tony miraron hacia abajo para ver por qué la cuerda se había detenido. Bruno gritó preguntando qué había pasado. Miguel gritó hacia arriba que lo sentía, que una de las rocas se había soltado y le había dado en la cabeza a Ana. Los tres hombres llegaron a la cima del risco y arrastraron el cuerpo inerte de Ana. Su cuero cabelludo estaba abierto. La sangre le corría por la cara y se acumulaba alrededor de la herida. El corazón de Miguel se aceleró. No podía creer lo que había hecho. Una sonrisa se dibujó entre sus mejillas mientras el silencio de las burlas infinitas de Ana se posaba sobre él. Tony dijo que tenían que buscar ayuda. Miguel se dijo a sí mismo que ella estaría bien. Bruno empujó a Miguel y le preguntó qué coño quería decir con eso. Que la mirara. Que qué había hecho. Miguel alzó las manos mientras Bruno lo agarraba de la cazadora, sacudiéndolo violentamente, mientras Ana seguía desangrándose en la cima del risco. Forcejearon y, antes de que Tony pudiera impedirlo, Miguel lanzó a Bruno por el precipicio. Tony le gritó a Miguel, pero antes de que pudiera terminar, la cuerda de Bruno, aún atada a él, lo arrancó del borde también. El tiempo no le dio a Miguel para ponderar las consecuencias de sus actos, mientras, uno tras otro, los cuatro se despeñaban por el acantilado, precipitándose hacia el suelo de abajo. La vida de Miguel pasó ante sus ojos, y su piel no dejó de picar ni un solo segundo. Cuando encontraron sus cuerpos,
Ya estaban rígidos. El forense se tomó su tiempo, examinando cada centímetro para dar un cierre a sus familias, pero nunca sería suficiente hasta que encontraron la pick-up de Bruno. Dentro, había una cámara con un video de la noche en que murieron. Se podía oír a Bruno y Ana riéndose mientras grababan a Miguel, tropezando y gritando de miedo entre los árboles. Incluso había imágenes de Ana pegándole plumas en los brazos mientras dormía. Las plumas no llegaron a pegarse, pero la cola le hizo rascarse hasta hacerse heridas en la piel. Fue cuando Tony cogió la cámara, diciéndoles que esta vez se habían pasado, que la grabación terminaba. Aunque muchos creyeron que la muerte de los 4 amigos fue un accidente, hubo quienes supieron que fue algo un poco más siniestro. Quienes supieron que fueron bromas inofensivas convertidas en un juego letal que ninguno de ellos ganó. Y así, sus espíritus permanecieron donde se encontraron sus cuerpos. Parecía que Miguel perdió la apuesta. No pudo sobrevivir en el bosque. No llegó a la cima, pero sí conquistó sus miedos. No murió solo. Su cuerpo fue encontrado, y su espíritu acecharía para siempre ese lugar, arrastrando tras de sí a las otras 3 almas que robó. Dicen que aún puede oírse la suave voz de Ana, cantando mientras su cuerpo yace flácido, atado a una fantasmagórica cuerda. Pequeño Miguel. No le gustaba el monte, pero mentía y decía que sí. Cuando las burlas herían su orgullo, suspiraba con maldad y a un barranco nos tiró a mí y a ti.